Hercule Poirot y el asesinato que esperó 17 años. ¡Hostis! Capítulo 1. La configuración. Era una fresca tarde de otoño cuando llegó la invitación al modesto apartamento de Hercule Poirot en Londres. El sobre, de papel grueso color crema, llevaba grabado el elegante sello de la familia Ashford, un apellido con un gran significado histórico. La carta era sencilla pero directa, una invitación a la finca familiar, Ashford Manor, para una reunión de fin de semana. Los Ashford nunca habían sido muy cercanos a Poirot, pero la carta insinuaba una situación que podría requerir los servicios de alguien con su experiencia. Hercule Poirot, siempre meticuloso y observador, notó de inmediato la ausencia de cualquier mención al propósito específico de la reunión. No se mencionaba ninguna celebración ni tragedia, solo una invitación a unirse a la familia en un momento de necesidad. Para Poirot, esta omisión lo decía todo. Guardó la carta en el bolsillo, considerando ya las posibilidades. La familia Ashford era una familia adinerada y su extensa finca en la campiña inglesa era el epítome de la grandeza aristocrática clásica. Sin embargo, a pesar de su riqueza, nunca habían sido de los que se dedicaban a la pompa y solemnidad de otras familias de su calaña. En cambio, eran reservados, viviendo una vida tranquila y reservada. Era precisamente este silencio lo que siempre despertaba la curiosidad de Poirot por ellos. El viaje a Ashford Manor transcurrió sin incidentes y al llegar Poirot se tomó un momento para admirar la belleza de la finca. La mansión se alzaba imponente contra el telón de fondo de los páramos, con sus antiguos muros de piedra cubiertos de hiedra. El olor a tierra y hojas húmedas impregnaba el aire y la omnipresente niebla del campo se cernía sobre los límites de la finca, dándole al lugar una atmósfera inquietante, casi embrujada. Poirot fue recibido por un mayordomo de mediana edad llamado Jenkins, quien lo condujo al gran salón. La familia Ashford se había reunido allí con aspecto algo incómodo entre sí. Formaban un grupo curioso, miembros de una familia antigua, quizá, pero con algo siniestro bajo la superficie. La familia estaba compuesta por Lord Ashford, el patriarca, un hombre cuya salud, según se rumoreaba, se deterioraba, y sus dos hijos, la distante y enigmática Miranda Ashford y su hermano menor, Julian. Miranda, con sus rasgos afilados y su mirada penetrante, parecía la heredera fría y distante de la familia. Julian, en cambio, era más joven e inquieto, moviéndose constantemente en su asiento, como si tuviera algo que demostrar. También estuvieron presentes varios parientes lejanos. Un primo, Gregory Thompson, que parecía más interesado en los muebles de la habitación que en la conversación, la tía Eleanor, una mujer mayor que hablaba en susurros, pero cuyos ojos agudos no se perdían nada, y una joven institutriz, la señorita Agnes Bell, cuya presencia parecía una ocurrencia de último momento, como si no tuviera un verdadero papel en Ashford Manor, pero de alguna manera se hubiera encontrado allí de todos modos. Poirot notó cómo evitaban el contacto visual. Era sutil pero evidente. Había una tensión subyacente, algo no dicho, que se enconaba bajo la superficie. «Ah, señor Poirot, me alegra mucho que haya podido acompañarnos», dijo Lord Ashford con voz débil pero cordial. Era un hombre frágil, encorvado en su silla, con la piel pálida y enfermiza, lo que delataba su precaria salud. Sin embargo, su mirada era penetrante, y Poirot percibió que su mente seguía despierta, a pesar del cuerpo que lo delataba. «Espero que hayan tenido un viaje agradable», continuó Lord Ashford, mirando nerviosamente a Poirot y al resto de la familia. Había un destello en sus ojos, algo que sugería que no se sentía del todo a gusto con la reunión. «Exactamente», respondió Poirot con suavidad, recorriendo la habitación con la mirada. «Pero debo admitir que siento curiosidad por saber por qué me ha invitado a acompañarlo, mon ami». Lord Ashford dudó, con la mano temblorosa al tomar su vaso de agua. «Se trata de un asunto del pasado», dijo lentamente. «Una tragedia que ocurrió hace muchos años». La sala quedó en silencio ante sus palabras. Poirot sentía el peso de la verdad no dicha flotando en el aire. Todos los presentes parecían contener la respiración, esperando que algo, o quizás alguien, rompiera el silencio. «Ah», dijo Poirot en voz baja, inclinándose ligeramente hacia adelante en su silla. «Una tragedia, dice.
¿Cuántos años hace? 17, respondió Lord Ashford, con la voz apenas un susurro. Hace 17 años, mi hermana, Violet, fue asesinada. La revelación flotaba en el aire, pesada y sofocante. Poirot pudo ver la conmoción en los ojos de los demás familiares. Miranda se puso rígida, entrecerrando ligeramente los ojos, mientras Julian apartaba la mirada, jugueteando con la manga de su chaqueta. Gregory, el primo, se miraba las manos con expresión indescifrable y la tía Eleanor parecía a punto de desmayarse. ¿17 años? Repitió Poirot en voz baja pero pausada. Y, sin embargo, presento que esto no es solo un recuerdo trágico, ¿no? Lord Ashford negó lentamente con la cabeza. No, señor Poirot, es un misterio que nunca se ha resuelto, y ahora me temo que ha vuelto para atormentarnos. Poirot se recostó en su silla, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Sus ojos brillaban con una intensidad serena, mientras su mente ya analizaba las posibilidades. Este no era un misterio de asesinato cualquiera. Este caso tenía capas ocultas, capas que habían permanecido enterradas durante 17 largos años. Y ahora, la verdad por fin salía a la luz. «Me haré cargo del caso», declaró Poirot con voz serena y segura. «Pero primero debo pedirles, amigos míos, que me digan todo lo que saben, porque en este asunto, como en todo, el más mínimo detalle puede ser la clave de la verdad». Los familiares intercambiaron miradas inquietas y Poirot sintió que la tensión en la sala se intensificaba. Era evidente que no se habían reunido simplemente por nostalgia o curiosidad. Todos ocultaban algo. Poirot lo sabía. El juego apenas había comenzado. Capítulo 2. El crimen, la tormenta, había comenzado poco después de cenar, con el viento aullando entre los árboles del exterior de Ashford Manor y la lluvia golpeando las ventanas con la fuerza de una marea furiosa. La familia se había reunido alrededor de la chimenea, donde el fuego crepitaba suavemente, su calor combatiendo el frío húmedo que parecía haberse infiltrado en cada rincón de la habitación. Pero a pesar del fuego, el ambiente era todo menos cálido. La tensión que se había apoderado de la familia durante las horas previas aún se sentía en el aire. Fue Julián quien habló primero, su voz atravesando el silencio como un cuchillo. 17 años, repitió con un tono casi amargo. 17 años, y todavía esperas que hablemos de su muerte como si importara, como si ella importara. Miranda le dirigió a su hermano una mirada aguda y de reproche. «Cállate, Julián», dijo con frialdad. «No sabes nada de esto». Poirot, siempre observador, notó el intercambio. No se trataba solo de tensión familiar, sino de algo más oscuro. Resentimiento, quizás, o culpa, latente bajo la superficie. Mientras Julian miraba fijamente a su hermana, Poirot se preguntó si en esta tensa relación había algo más de lo que parecía. Sin embargo, se guardó sus pensamientos por el momento, prefiriendo centrarse en el asunto en cuestión. Lord Ashford tosió, un sonido áspero que resonó en la habitación, por lo demás silenciosa. «Por favor, señor Poirot, permítame explicarle». Poirot asintió amablemente, indicándole a Lord Ashford que continuara. La voz del anciano temblaba al hablar, pero sus palabras eran claras. «Ocurrió una noche muy parecida a la de hoy, con una fuerte tormenta afuera. Violet, mi hermana menor, nos visitaba aquí en Ashford Manor. Había regresado de Londres, donde vivía desde hacía varios años, para resolver algunos asuntos relacionados con la finca. Hacía meses que no la veíamos, y mi esposa y yo la invitamos a quedarse unos días para ponernos al día». Poirot observó atentamente a Lord Ashford, notando el sutil temblor en sus manos al aferrarse a los brazos de su silla. No era miedo, sino algo más, algo que despertó aún más la curiosidad de Poirot. «Violet había estado saliendo con un hombre por aquel entonces», continuó Lord Ashford, con la mirada un instante oscureciéndose al hablar. «Un hombre llamado Charles Willoughby. Un hombre que ninguno de nosotros creía adecuado para ella. No confiaba en él, ni tampoco nadie de la familia. Pero Violet, con su habitual terquedad, se negó a atender a razones». La tía Eleanor, sentada junto a Lord Ashford, sorbió ruidosamente por la nariz. «No era más que un problema», murmuró en voz baja. «Siempre estaba tan cegada por el amor. Nadie podía decirle nada». Poirot asintió lentamente, dándole vueltas a la nueva información. La relación entre Violet y Charles Willoughby parecía haber sido un punto de discordia, incluso entonces. Podría haber existido un motivo, pero Poirot no estaba nada convencido. Lo que importaba eran los detalles. «La noche de su muerte», continuó Lord Ashford, «Violet había pedido reunirse con Willoughby en privado. Estaba disgustada, diciendo que tenía algo importante que discutir con él.
Yo estaba en el estudio en ese momento y los oí hablar, aunque no pude entender las palabras. Al cabo de un rato, Violet subió a su habitación. Parecía angustiada, pero no dijo ni una palabra sobre la conversación. La mirada penetrante de Poirot estaba fija en Lord Ashford. ¿Y entonces? La tormenta empeoró y decidimos retirarnos a dormir, continuó Lord Ashford. Pero en algún momento de la noche nos despertó un grito. Salí corriendo de mi habitación junto con Julian y el personal y la encontramos en el jardín. Había sido apuñalada. Su cuerpo yacía en la hierba, sin vida. El cuchillo estaba cerca, pero no había señales de forcejeo. Julián lo interrumpió, con voz baja e incrédula. La policía no pudo resolverlo. No había pruebas, ni huellas dactilares, ni móvil. Fue como si hubiera entrado en el jardín y simplemente se hubiera caído. ¿La policía?, preguntó Poirot, arqueando una ceja. ¿Qué concluyeron? Pensaron que fue un robo que salió mal, dijo Lord Ashford, negando con la cabeza. Pero no le habían robado nada. Las joyas que llevaba aún estaban puestas. Las puertas y ventanas estaban cerradas por dentro y no había señales de que alguien entrara o saliera de la mansión. Poirot entrecerró los ojos al escuchar los detalles. Un misterio en una habitación cerrada, sin motivo aparente para el crimen, era un auténtico enigma. Y llevaba 17 años sin resolver. Ahora entendía por qué había vuelto a atormentarlos. El caso estaba cerrado, continuó Lord Ashford. Pero la verdad nunca me ha convencido. No creo que fuera un robo. No creo que simplemente entrara en ese jardín y muriera. Alguien aquí, entre nosotros, sabe la verdad. Y me temo que la respuesta a su muerte está en esta casa. Poirot se inclinó hacia adelante, recorriendo la habitación con su mirada acerada. Ahí es donde entro yo, ¿no es así?, preguntó con voz suave, pero llena de una serena intensidad. Lord Ashford asintió. Sí, señor Poirot. Necesitamos que descubra la verdad. Necesitamos que resuelva lo que se nos ha escapado durante todos estos años. La mente de Poirot ya estaba funcionando. Había demasiadas preguntas, demasiados cabos sueltos, y en algún lugar de la mansión Ashford, una de estas personas tenía la clave de la muerte de Violet Ashford. Poirot se puso de pie lentamente, con su mente aguda, ya formulando las preguntas que haría, las observaciones que haría. Empezaré de inmediato, dijo con voz firme y autoritaria. Hablaré con cada uno de ustedes y buscaré lo que otros han pasado por alto. No hay casualidades en este mundo, solo pistas esperando ser descubiertas. Dicho esto, Poirot se giró hacia la familia con expresión indescifrable. No escatimaré esfuerzos. Les doy mi palabra. A medida que Poirot iniciaba su investigación, el peso del misterio parecía acrecentarse. La habitación se llenó de una sensación de inquietud, como si las propias paredes contuvieran la respiración, esperando que el pasado revelara sus secretos. Capítulo 3. La llegada. A la mañana siguiente de la tormenta, la mansión Ashford estaba inquietantemente tranquila, bañada por la luz dorada del sol otoñal. Los vastos y extensos terrenos estaban salpicados de charcos dejados por la lluvia nocturna, y el aroma a tierra mojada impregnaba el aire. Sin embargo, dentro de la casa, la tensión seguía siendo densa, como si la tormenta hubiera dejado un rastro de inquietud en las mismas paredes. Poirot estaba sentado a la mesa del desayuno, recorriendo con la mirada los rostros reunidos. Lord Ashford, aunque frágil, había insistido en desayunar con la familia. Su presencia, antes vibrante, era ahora una sombra de lo que había sido. Miranda estaba sentada junto a su padre, con la mirada oculta tras el borde de la taza de café. Julian, tan inquieto como siempre, jugueteaba con la cuchara, levantando la vista de vez en cuando hacia Poirot, aunque lo hacía con evidente incomodidad. La tía Eleanor parecía no notar el silencio. Sus manos arrugadas descansaban sobre la mesa. Su mirada penetrante no se apartaba en ningún momento de Poirot. Solo la señorita Agnes Bell, la institutriz, parecía fuera de lugar, como si la hubieran obligado a asumir el papel de espectadora en lugar de participante activa en el drama familiar. La mirada de Poirot se posó en la mesa que tenía delante, observando los pasteles intactos y las tazas de té aún humeantes. Ya había observado las interacciones de la familia, cada movimiento calculado, cada mirada un intento deliberado de ocultar sus emociones.
Pero Poirot no se dejó engañar. Sabía que bajo la superficie los secretos se arremolinaban como la niebla tras las ventanas. «Mi querido Poirot», comenzó Lord Ashford con voz frágil pero decidida. «Debo disculparme de nuevo por las circunstancias de su llegada. Esperaba que no llegara a este punto, pero le agradezco que esté aquí. Confío en que encontrará las respuestas que tanto hemos buscado». Poirot inclinó la cabeza y entrecerró ligeramente los ojos. «Las respuestas, amigo mío, siempre están ahí. Solo es cuestión de encontrarlas. Pero debo preguntarle, ¿está seguro de haberme contado todo?» Lord Ashford se tensó, pero solo por un instante. «Ya te he dicho todo lo que sé», dijo en voz baja, con una leve duda en la mirada. «No hay nada más que contar». Poirot observó al anciano con atención. Había algo en su voz que le hizo sospechar que había algo más bajo la superficie, algo que Lord Ashford no estaba dispuesto a revelar, o quizás incluso algo que no recordaba. El silencio se prolongó entre ellos antes de que Poirot lo rompiera con una suave tos. «En ese caso, comenzaré mi investigación, pero primero deseo hablar con cada uno de ustedes. Les haré preguntas, por supuesto, pero lo más importante, observaré. Verán, no solo importa lo que dicen, sino cómo lo dicen, y aún más, cómo reaccionan ante ciertas cosas». Miranda arqueó una ceja, visiblemente indiferente. «¿Y qué pretende observar exactamente, señor Poirot?» «Component placement», preguntó con voz cargada de escepticismo. Poirot la miró con ojos calculadores. «Observo hasta el más mínimo detalle, señora, la forma en que se remueve en su asiento cuando se menciona cierto nombre, el ligero temblor de su mano al hablar de la muerte de su hermana y, por supuesto, la forma en que sus ojos se dirigen a la ventana cuando le hago preguntas sobre la noche en cuestión». Los labios de Miranda se curvaron en una leve sonrisa, pero Poirot percibió un destello de incomodidad en sus ojos. «No creo que debamos andar con juegos, señor Poirot», dijo con tono despectivo. «Puede preguntarnos todo lo que quiera, pero le aseguro que no hay nada más que aprender. Han pasado 17 años. Lo hecho está». Poirot no respondió de inmediato. En cambio, la observó un momento más antes de volver su atención a Julian. El joven se removía en su silla, con las manos apretadas alrededor del borde de su taza de té. Su mirada oscilaba entre Poirot y el resto de la familia, como si intentara evaluar sus reacciones a la conversación. «Hablaré con usted ahora, señor Julian», dijo Poirot en voz baja, con voz serena pero firme. «Pero aún no. Por ahora, debo pedir hablar con la señorita Bell». La institutriz, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la vista sobresaltada. Tenía los ojos muy abiertos y parecía sorprendida de que la señalaran. La señorita Bell era una mujer imponente, de unos 30 y pocos años, con el cabello oscuro que le caía en ondas sobre los hombros. Llevaba un vestido sencillo, nada desentonado en el ambiente tranquilo y sobrio de Ashford Manor. Sin embargo, su apariencia parecía ocultar algo más profundo, una energía nerviosa que no había pasado desapercibida para Poirot. «Por supuesto, señor Poirot», dijo con voz suave pero firme. «Hablaré con usted cuando esté listo». Poirot se levantó de la mesa, recorriendo con la mirada a la familia una vez más. La sala estaba en silencio, nadie se atrevía a hablar. La presencia serena y autoritaria de Poirot parecía dominar el espacio, y ni siquiera los más mínimos movimientos pasaban inadvertidos. Mientras Poirot conducía a la señorita Bell a una zona más tranquila de la casa, con el eco de pasos por el largo pasillo, no pudo evitar pensar en la noche de la muerte de Violet Ashford. Había algo en la historia que no cuadraba. Demasiadas lagunas, demasiadas contradicciones. Poirot había aprendido hacía tiempo que, en casos como este, la verdad a menudo residía en los detalles, no en los grandes gestos. «Tengo entendido», empezó Poirot una vez que entraron en una pequeña sala de estar, «que usted trabajaba aquí como institutriz en el momento de la muerte de la señorita Violet». La señorita Bell asintió, retorciendo nerviosamente el borde de su chal con los dedos. «Sí, señor Poirot, lo era. Llevaba varios años con los Ashford, aunque no gozaba de muy buena salud en aquel entonces». «¿Y dónde estaba usted cuando ocurrió el asesinato?», preguntó Poirot
con voz suave pero inquisitiva. «Estaba en mi habitación», respondió con la voz ligeramente temblorosa. Recuerdo haber oído el grito, pero no sabía de dónde venía. Estaba en la cama, leyendo, y la tormenta era tan fuerte. Ni siquiera pensé en salir de mi habitación hasta más tarde, cuando oí a gente corriendo. Poirot la observó atentamente, notando el sutil temblor de sus manos y la forma en que sus ojos se dirigían a la ventana mientras hablaba. Parecía sincera, pero Poirot sabía que no debía fiarse de las primeras impresiones. Había algo que no decía. «Ya veo», dijo Poirot lentamente. «¿Y qué hay de Charles Willoughby? ¿Estuvo aquí esa noche?» La señorita Bell dudó un instante demasiado largo. «Sí», dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pero yo no lo vi después del grito. Creo que se fue antes de que llegaran los demás». Poirot entrecerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Cree que se fue?», Drenia repitió. «¿No lo vio?». «No lo hice», dijo rápidamente. «No estaba en condiciones de verlo. No tenía motivos para pensarlo». Poirot guardó silencio por un momento, mientras su mente daba vueltas a las posibilidades. Tenía sus sospechas, pero necesitaba más información, más verdad. «Muy bien, señorita Bell», dijo Poirot al fin, con la voz más suave. «Le haré una última pregunta. Debe recordar algo de aquella noche, algo que quizá parezca insignificante, pero que podría ser la clave de todo». La señorita Bell abrió mucho los ojos al asentir. «Lo intentaré, señor Poirot. Haré todo lo que pueda». Poirot se puso de pie, asintiendo en señal de aprobación. «Bien, ya puede irse. Pero recuerde, siempre estoy observando, siempre escuchando». Cuando la señorita Bell salió de la habitación, Poirot se volvió hacia la ventana, recorriendo con la mirada el jardín. La escena ante él parecía apacible, pero Poirot sabía que bajo la calma superficial se avecinaba una tormenta. Se acercaba, pero las últimas piezas del rompecabezas aún estaban fuera de su alcance. Capítulo 4. Las preguntas comienzan. A la mañana siguiente, una densa niebla se cernía sobre Ashford Manor, envolviéndola en un manto de silencio. Poirot se despertó temprano, como siempre, con la mente ya ocupada en el caso. La noche anterior había observado en silencio a la familia, captando hasta el más mínimo detalle de sus reacciones, sus palabras, sus tensiones no expresadas. Les había permitido a todos expresarse, y ahora era el momento de comenzar su metódica investigación. Poirot tenía una rutina para casos como estos, un método en el que confiaba ciegamente: observar, escuchar y luego hacer las preguntas adecuadas. No se precipitaba, no forzaba la verdad, simplemente esperaba a que se revelara por sí sola. La familia se había reunido en el salón para desayunar, con la gran mesa puesta con porcelana fina y cubiertos relucientes. El personal se movía en silencio al fondo, sirviendo té y tostadas, pero el ambiente era tenso. Incluso los sonidos más leves parecían amplificarse en el pesado silencio: el tintineo de las tazas, el suave crujido de los periódicos, el tenue zumbido del reloj lejano. Poirot se sentó con una calma deliberada, una postura impecable y una expresión neutral. Se tomó su tiempo, inspeccionando cuidadosamente la sala, observando la posición de los miembros de la familia. Lord Ashford, aunque aún frágil, había insistido en sentarse a la cabecera de la mesa. Sus manos temblaban ligeramente al sorber el té. Miranda se sentó a su izquierda, con la mirada perdida, tamborileando nerviosamente los dedos contra el borde de la taza. Julian estaba al fondo, aparentemente desinteresado en lo que ocurría, aunque Poirot captó alguna que otra mirada furtiva en su dirección. La tía Eleanor estaba sentada en un rincón, recorriendo la sala con la mirada, como si esperara que algo sucediera, y la señorita Bell, la institutriz, estaba sentada al fondo, con las manos pulcramente cruzadas sobre el regazo y una expresión indescifrable. La mirada de Poirot se detuvo en cada uno de ellos un instante más de lo necesario. Percibió su inquietud, su sospecha. Ninguno había dicho gran cosa desde la noche anterior, y Poirot sabía que todos esperaban su primer paso. «Buenos días a todos», dijo Poirot con voz suave pero firme. «Espero que hayan dormido bien». La pregunta, aunque cortés, bastó para llamar la atención de toda la sala. Julian puso los ojos en blanco, mientras que Miranda simplemente esbozó una sonrisa forzada, aunque no llegó a sus ojos. La tía Eleanor, en cambio, se sintió visiblemente aliviada de que Poirot hubiera hablado. Era como si hubiera estado esperando a que rompiera el silencio. Poirot continuó,
recorriendo la habitación con la mirada. He pasado la noche pensando en los acontecimientos de hace 17 años y he llegado a una conclusión, aunque aún no estoy listo para compartirla. La familia intercambió miradas cautelosas, pero Poirot insistió, con voz mesurada y tranquila. Sin embargo, empezaré por hacerles a cada uno una pregunta sencilla. No será difícil, se lo aseguro. Solo deseo comprender mejor las circunstancias de esa noche. ¿Qué cree usted que le ocurrió a Violet? Se hizo un silencio breve e incómodo. La pregunta de Poirot quedó suspendida en el aire como un peso invisible. Lord Dashford se aclaró la garganta. Como dije anoche, creemos que fue un robo que salió mal, dijo lentamente, con la voz ligeramente temblorosa. Violet era una mujer adinerada y parece probable que alguien se aprovechara de ello. Pero las joyas estaban intactas, intervino Poirot con calma. No le quitaron nada, ni siquiera sus objetos más valiosos. No encaja, ¿verdad? Lord Dashford se removió en su silla, mirando a sus hijos como si buscara apoyo. Pero Miranda y Julian guardaron silencio, con rostros indescifrables. Quizás alguien quería hacerle daño, pero no robarle, sugirió la tía Eleanor en voz baja, con voz temblorosa. Quizás había algo más, algo oculto. Poirot asintió pensativo. Sí, es una idea interesante, tía Eleanor. Un motivo oculto, algo más profundo que el simple robo. ¿Pero qué? La sala volvió a quedar en silencio. Los miembros de la familia intercambiaron miradas, pero ninguno de ellos parecía dispuesto a responder. Poirot centró su atención en Miranda, quien había permanecido inusualmente quieta desde el comienzo de la conversación. «Madame Ashford», dijo con voz educada pero inquisitiva, «era usted muy unida a su hermana, ¿verdad?» Los labios de Miranda se apretaron en una fina línea. Sus ojos brillaban con algo que rozaba la ira. «Lo estaba», dijo con voz entrecortada. «Y nunca creí que muriera, como concluyó la policía. Nunca fue solo un robo. Violet era demasiado cuidadosa para eso. Sabía cómo protegerse». «Ah, una mujer previsora», reflexionó Poirot. «Es una información útil, señora». Y, sin embargo, nunca cuestionó las conclusiones de la policía. La mirada de Miranda vaciló un instante. «Lo hice, pero no pude probar nada. No tenía pruebas, ninguna razón para dudar de sus conclusiones. Pero sabía, en el fondo, que no estaba bien». Poirot asintió. «Ya veo. ¿Y usted, señor Ashford?», dijo, dirigiendo su atención a Julian. «Era muy joven entonces, ¿verdad? Sin embargo, me pregunto si recuerda algo de aquella noche. Un detalle, quizás, que otros hayan pasado por alto». Julián levantó la vista de repente, con el rostro enrojecido por la frustración. «Te lo dije anoche», espetó. «No recuerdo nada. Estaba dormido, por Dios». La mirada de Poirot se suavizó, pero su expresión permaneció centrada. «Ah, pero olvida, señor Ashford, que la mente es muy compleja. A menudo, el detalle más pequeño es el que contiene la clave para desentrañar todo el misterio. Un detalle que al principio puede parecer insignificante, pero que resulta ser de suma importancia». Julián guardó silencio, apretando la mandíbula mientras miraba fijamente a Poirot. Había algo en su reacción que lo hizo sospechar. Fue demasiado defensiva, demasiado rápida, como si intentara ocultar algo. La mirada de Poirot se desvió hacia la señorita Bell, la institutriz. «¿Y usted, señorita Bell?», dijo con tono suave pero inquisitivo. «En aquel entonces usted trabajaba para la familia, ¿no es así?» La señorita Bell asintió lentamente, con la mirada fija. «Sí, señor Poirot. Estuve en la casa esa noche, pero no vi nada inusual. Me acosté temprano, como siempre». «Pero usted estaba en la casa cuando murió Violet», dijo Poirot con voz serena. «Debió de oír algo, un ruido, un sonido que llamó la atención». La señorita Bell dudó, mirando a Lord Ashford, quien le dedicó un sutil gesto de ánimo. Recuerdo haber oído un grito», dijo en voz baja, apenas un susurro. «Pero era tarde y pensé que lo había imaginado. No pensé en ello hasta la mañana siguiente».
Poirot se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la señorita Bell. ¿Y aún no lo mencionó antes, señorita Bell? Bajó la mirada, con la cara enrojecida. No pensé que importara. Al fin y al cabo, solo fue un grito. Podría haber sido cualquier cosa. Pero podría haber sido algo, replicó Poirot con suavidad. Algo importante. No podemos permitirnos pasar por alto ningún detalle, por insignificante que sea. Se hizo un largo silencio mientras la familia asimilaba las palabras de Poirot. Era evidente que ninguno se sentía cómodo bajo su escrutinio y la sala parecía enfriarse, la tensión aumentando con cada segundo que pasaba. La mente de Poirot ya estaba trabajando, analizando los detalles, las inconsistencias, las medias verdades. Sabía que se acercaba, pero aún quedaba más por descubrir. Siempre lo había. Muy bien, dijo Poirot finalmente, rompiendo el silencio. Tendré que examinar la habitación de Violet, el jardín y los alrededores de la mansión. Regresaré en breve, pero recuerden que cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en esto. La verdad saldrá a la luz, estén preparados o no. La familia permaneció en silencio, con la mirada nerviosa, mientras Poirot se levantaba y salía de la habitación. El juego estaba en plena marcha y las piezas empezaban a encajar. Capítulo 5. Las pistas falsas. Poirot pasó la tarde en silenciosa contemplación, mientras su mente trabajaba incansablemente en las capas del misterio. La finca Ashford, con sus imponentes muros de piedra y su historia centenaria, parecía resonar con los secretos de sus habitantes. Poirot ya había notado muchas inconsistencias, pequeños pero cruciales detalles que no cuadraban del todo. Pero en todos los casos, Poirot sabía que siempre había pistas falsas, distracciones diseñadas para engañar y confundir. Su tarea, como siempre, era identificar estas pistas falsas y centrarse en las verdaderas, las que lo llevarían a la verdad. Mientras atravesaba el gran salón de la mansión Ashford, Poirot se encontró frente a la habitación de Violet Ashford, con la puerta aún cerrada, igual que la noche en que murió. La habitación había permanecido intacta, un testimonio silencioso de la tragedia que se había desatado entre estas paredes 17 años atrás. ¿Entrará, señor Poirot?, preguntó la suave voz de la señorita Bell, que había aparecido detrás de él sin que él se diera cuenta. Su presencia era silenciosa, casi fantasmal, pero Poirot había aprendido hacía tiempo a no subestimar esos momentos. «Ah, señorita Bell, estaba a punto de examinar la escena», respondió Poirot, volviéndose hacia ella con su habitual calma. «Agradecería su presencia, si fuera tan amable». «Me quedaré afuera, si no le importa», dijo la señorita Bell en voz baja, retrocediendo. «Prefiero no interrumpir. Esto es difícil». Poirot asintió, comprendiendo que, para ella, esta investigación debía evocar recuerdos dolorosos. Sabía que no debía presionarla para obtener más detalles. La puerta de la habitación de Violet crujió suavemente al abrirla Poirot. Las bisagras protestaron contra el paso del tiempo. Entró, dejando que sus ojos se acostumbraran a la tenue luz que se filtraba a través de las pesadas cortinas. La habitación estaba exactamente igual que aquella fatídica noche. La cama aún hecha, los papeles sobre el escritorio ordenados con precisión clínica, como si Violet se hubiera marchado con prisa, pero hubiera sido cuidadosa en los momentos previos a su muerte. La mirada de Poirot se fijó de inmediato en el tocador. Allí, sobre la madera pulida, había una pequeña caja ornamentada, algo que no había visto en su anterior inspección de la mansión. Cruzó la habitación con su precisión característica, inspeccionando la caja con detenimiento. Era pequeña, delicadamente tallada, y olía ligeramente a lavanda. «Ah», murmuró Poirot para sí. «Esto es una pista. ¿Pero de qué?». Abrió la caja con manos delicadas, revelando una serie de cartas, todas escritas con la misma elegante caligrafía. La carta superior estaba dirigida al padre de Violet, Lord Ashford. Poirot la examinó rápidamente, fijándose en las palabras «no me callarán» y «la verdad saldrá a la luz». La carta no estaba firmada, pero la urgencia de su tono era inconfundible. Poirot guardó la carta en el bolsillo, con la mente acelerada. Había sospechado que algo se escondía bajo la apariencia de la familia, pero ahora tenía pruebas. Alguien había estado amenazando a Violet.
alguien que quería asegurarse de que guardara silencio. ¿Pero quién? Mientras Poirot se movía para explorar el resto de la habitación, notó algo aún más intrigante. Un libro abierto sobre el escritorio, como si lo hubieran dejado allí con prisa. Era un libro de poesía, desgastado y familiar, pero lo que llamó la atención de Poirot fue una página marcada. El verso de 1906. Esa página era oscuro, lleno de líneas crípticas sobre la traición y la muerte. Las palabras llamaron la atención de Poirot. En el silencio huirán los culpables, pero en la luz se revelará la verdad. Poirot cerró el libro con cuidado y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. La poesía, al igual que la carta, era una pista, un mensaje para alguien. ¿Pero quién y por qué? Dirigiendo su atención al resto de la habitación, Poirot examinó el suelo, las ventanas, las paredes. No vio nada que indicara forcejeo, ningún mueble volcado, ninguna señal de entrada forzada, y sin embargo, sabía que algo andaba mal. Si Violet había sido asesinada, alguien debía de haber estado en esa habitación, pero la ausencia de pruebas físicas le indicó que el asesino había sido cuidadoso, demasiado cuidadoso. Poirot supo entonces que quienquiera que hubiera cometido el crimen había sido alguien a quien Violet conocía bien, o alguien que había planeado el asesinato meticulosamente. Poirot salió de la habitación, con la mente ya llena de información. Al otro lado de la puerta, la señorita Bell seguía esperando. No se había movido, pero lo siguió con la mirada al salir. ¿Encontraste algo?, preguntó con voz suave, pero cargada de curiosidad. Poirot se detuvo un momento, pensando en la mejor respuesta. Hay pistas, señorita Bell, dijo en voz baja. Pistas que sugieren que Violet sabía más de lo que dejaba entrever. Pero hay algo que debo preguntarle. La señorita Bell parpadeó, visiblemente sorprendida. ¿Qué ocurre, señor Poirot? Tengo que preguntarle sobre Charles Willoughby, dijo Poirot con voz tranquila pero cortante. Dice que no lo vio esa noche, pero me pregunto si alguna vez le oyó mencionar algo sobre Violet. ¿Quizás un secreto? ¿Algo que ocultaba al resto de la familia? La señorita Bell se removió incómoda, con los ojos parpadeando nerviosamente. Yo... no sé, señor Poirot. Willoughby era un hombre difícil, pero Violet nunca pareció tenerle miedo, no de la forma que se podría pensar. Estaba decidida a estar con él, dijeran lo que dijeran. La mirada de Poirot permaneció fija en ella. ¿Y usted cree que ella lo amaba, a pesar de todo? La expresión de la señorita Bell se suavizó. Sí, ella lo amaba, aunque no creo que fuera suficiente para evitar que le hicieran daño. Poirot asintió, con la mente dando vueltas. Necesitaba más. Los hilos de este caso empezaban a encajar, pero estaban enredados. Charles Willoughby era una figura central, pero ¿por qué había desaparecido tras la muerte de Violet? ¿Por qué la policía nunca lo había interrogado más a fondo? Gracias, señorita Bell, dijo Poirot en voz baja. Ahora debo hablar con los demás. Al salir de la habitación y regresar al pasillo principal, Poirot sintió un presentimiento. Lo sentía en el aire, la atracción de algo siniestro, algo cuidadosamente enterrado bajo los años. Pero se acercaba, poco a poco. Las pistas falsas empezaban a ser más evidentes, pistas falsas destinadas a desviarlo del camino. Las cartas, la poesía, la extraña tensión entre los miembros de la familia, todo estaba conectado, pero aún no estaba claro cómo. Poirot tenía que mantener la concentración, sentía la respuesta a su alcance, pero necesitaría de todas sus neuronas para desentrañarla. Capítulo 6. Una pista en detalle. La noche cayó sobre Ashford Manor como un manto denso y pesado, envolviéndola en sombras. La niebla de la mañana había regresado, deslizándose por el suelo y enroscándose alrededor de los antiguos muros de piedra. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas, pero dentro de la mansión el aire se sentía quieto, cargado de anticipación, como si la casa misma contuviera la respiración. Poirot estaba sentado en la sala, con los ojos entrecerrados, concentrado. Había pasado el día repasando las pistas, hablando con cada miembro de la familia e inspeccionando cuidadosamente la habitación de Violet. Aunque muchas piezas habían encajado, el rompecabezas estaba lejos de estar completo. Aún quedaban lagunas, aún había contradicciones que resolver. Había notado algo durante su conversación con la señorita Bell que se le había quedado grabado. Cuando le preguntó por Charles Willoughby, sus ojos parpadearon con nerviosismo. Era sutil, pero Poirot siempre estaba atento a esas cosas. Había algo en la forma en que ella había hablado de él, casi como si intentara ocultar algo.
¿Le habría estado ocultando Willoughby algo a Violet? ¿O era la propia señorita Bell quien ocultaba la verdad? Los pensamientos de Poirot fueron interrumpidos por el suave sonido de pasos que se acercaban a la puerta. Levantó la vista al ver a la señorita Bell entrar en la habitación, con su expresión tan tranquila como siempre, pero con una ligera tensión en su porte. «Señor Poirot», dijo en voz baja, con un matiz de vacilación, «necesito hablar con usted. Hay algo que debo decirle». Poirot señaló el asiento frente a él. «Por favor, señorita Bell, siéntese. ¿Qué desea decir?» La señorita Bell dudó antes de sentarse, con las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo. Parecía incómoda, como si estuviera a punto de revelar un gran secreto. Poirot esperó pacientemente, con la mirada firme y la expresión indescifrable. «Tenía miedo de que esto saliera a la luz», dijo en voz baja, «pero no puedo ocultártelo más. Fui yo quien encontró el cuerpo de Violet, no los demás. Fui yo». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante, despertado su interés. «¿Encontraron su cuerpo? Pero seguro que no puede ser. Lord Ashford dijo que fue él quien la encontró en el jardín». Los ojos de la señorita Bell brillaron de culpa. «Sí, eso es lo que él cree, pero fui yo quien salió primero. Oí el grito y salí corriendo al jardín. No sabía qué había pasado, pero la encontré allí, tirada en el césped. Yo no sabía qué hacer. Entré en pánico, corrí adentro y pedí ayuda». La mente de Poirot ya estaba a 1000 por hora. Esta revelación era significativa. La señorita Bell había sido la primera en ver el cuerpo de Violet, pero no lo había mencionado antes. ¿Por qué? ¿Intentaba proteger a alguien? ¿O simplemente tenía demasiado miedo para hablar? «¿Por qué no se lo contó a nadie antes?», preguntó Poirot con voz suave pero insistente. «No pensé que importara», respondió la señorita Bell con voz temblorosa. «En ese momento me pareció un detalle más. Todos estaban desesperados, consumidos por el dolor. No quería añadir más confusión». Poirot la observó atentamente. «Pero sin duda, señorita Bell, esto lo cambia todo. Usted fue la primera en encontrarla y aún así guardó silencio. ¿Por qué?». La señorita Bell bajó la mirada. «No quería que nadie pensara que estaba involucrada. Tenía miedo de que me acusaran, de que me culparan por algo que no hice». Poirot se recostó en su silla, reflexionando sobre sus palabras. Había algo en su historia que no cuadraba del todo. ¿Por qué había permanecido en silencio tanto tiempo? ¿Era miedo? ¿O había algo más deliberado, tras su silencio? «¿Y qué pasó cuando la encontró?», insistió Poirot. «¿Vio algo inusual? ¿Alguna pista, quizás? ¿Oyó a alguien más en el jardín?». La señorita Bell negó lentamente con la cabeza. «No, nada. No había nadie más. Solo Violet, tumbada en la hierba, con el cuerpo aún caliente. Yo no toqué nada. Tenía demasiado miedo». La mente de Poirot barajó las posibilidades. Si la señorita Bell había encontrado el cuerpo antes que nadie, significaba que había estado en el jardín antes de la llegada de Lord Ashford. Pero ¿por qué nunca había mencionado este detalle crucial? ¿Por qué había ocultado la verdad durante todos estos años? Había más de lo que parecía. Poirot lo presentía, la misma inquietud que lo había atormentado desde su llegada a Ashford Manor. La señorita Bell ocultaba algo y era hora de descubrir la verdad. «Señorita Bell», dijo Poirot con voz firme, «debo preguntarle algo más. ¿Sabe por qué estaba Violet en el jardín esa noche? ¿Se encontraba con alguien?». Los ojos de la señorita Bell brillaron de incertidumbre. Se mordió el labio, como si dudara si hablar o no. Por un instante, Poirot creyó que guardaría silencio, pero entonces, para su sorpresa, habló. «No lo sé con certeza», dijo en voz baja, «pero vi algo extraño la noche antes de que Violet muriera. La oí hablar con Charles Willoughby en el salón. Discutían, pero no entendí lo que decían. Solo sé que Violet estaba alterada. Parecía tener miedo de algo, pero nunca imaginé que terminaría en esto». Poirot entrecerró los ojos.
Una discusión privada entre Violet y Charles Willoughby era la primera vez que alguien lo mencionaba y parecía confirmar la sospecha de Poirot de que su relación era mucho más compleja de lo que nadie había insinuado. ¿Alguna vez hablaste de esto con Violet?, preguntó Poirot con voz tranquila. No, respondió la señorita Bell negando con la cabeza. No me parecía que fuera mi lugar, pero sabía que algo andaba mal. Violet no parecía la misma en los días previos a su muerte. Estaba distante, como si ocultara algo. La mente de Poirot daba vueltas. Esta nueva información era crucial. Violet estaba asustada y Charles Willoughby había estado involucrado de alguna manera. Pero, ¿qué había sucedido durante su discusión? ¿Había sido una cuestión de dinero? ¿Una amenaza? ¿O algo más siniestro? Se puso de pie, recorriendo la habitación con la mirada, como si buscara una nueva pista. Las piezas encajaban, pero aún quedaban lagunas en la historia, detalles cruciales que debían descubrirse. «Gracias, señorita Bell», dijo Poirot con voz firme. «Ha sido de gran ayuda, pero hay más en este misterio. Necesito hablar con Charles Willoughby, y también regresaré al jardín. Aún quedan preguntas sin respuesta que deben resolverse». Mientras la señorita Bell se levantaba y salía de la habitación, los pensamientos de Poirot seguían dando vueltas. Ahora sabía que el meollo del misterio residía en la relación entre Violet y Charles Willoughby. Pero, ¿qué había sucedido entre ellos? ¿Y por qué Violet tenía tanto miedo? Poirot estaba decidido a averiguarlo. Tenía planeado su siguiente paso, pero debía ser cuidadoso. En un caso como este, un paso en falso podría llevarlo por un camino equivocado. Pero Poirot nunca había sido de los que se precipitaban. Seguiría las pistas, pieza por pieza, hasta descubrir la verdad. Capítulo 7. Más mentiras salen a la superficie. La niebla exterior se había espesado para cuando Poirot terminó su conversación con la señorita Bell. La atmósfera en Ashford Manor había cambiado imperceptiblemente, como una casa que se hunde más en la tierra, con sus secretos enterrados bajo las tablas del suelo. La familia parecía saberlo también. Una energía inquieta llenaba los pasillos, como si todos estuvieran esperando la inevitable confrontación. La mente de Poirot daba vueltas con la nueva información que había descubierto. La discusión entre Violet y Charles Willoughby, escuchada por casualidad por la señorita Bell, describió vívidamente la tensión que existía entre ellos. Violet había tenido miedo, ocultando algo que podría haberle costado la vida. Pero, ¿qué había estado ocultando? ¿Y qué papel jugó Charles Willoughby en su muerte? Poirot sabía que su siguiente paso debía ser hablar personalmente con Willoughby. Era evidente que Willoughby tenía la clave para desentrañar el último capítulo de este misterio, y sin embargo, Poirot no sabía cómo abordarlo. Willoughby había desaparecido de la escena tras la muerte de Violet, dejando solo preguntas a su paso. Poirot sospechaba que Willoughby tenía algo que ver con el asesinato, pero aún no podía determinar si se trataba de un crimen pasional o de algo más calculado. A la mañana siguiente, Poirot reunió a la familia en el salón una vez más. Lord Ashford, aún frágil y agotado, estaba sentado junto a la chimenea, con la mirada perdida. Miranda estaba de pie junto a la ventana, contemplando la niebla, con la postura rígida. Julian paseaba por la habitación, con una energía inagotable, pasando la mirada de un miembro de la familia a otro. La tía Eleanor estaba sentada en su silla, con las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo y la mirada fija. Poirot entró en la habitación y recorrió con la mirada los rostros de la familia. Era evidente que la tensión entre ellos no había hecho más que aumentar desde la noche anterior. Lo había notado en sus movimientos, en sus palabras, sutiles cambios en su comportamiento que sugerían que algo se ocultaba. Mentiras, secretos. Nadie estaba libre de sospecha en esta casa, y Poirot estaba decidido a descubrir la verdad. «Buenos días a todos», dijo Poirot con voz tranquila pero autoritaria. «Espero que se encuentren bien esta mañana». No hubo respuesta de la familia. Se habían acostumbrado a su presencia, pero el silencio era más que cortés. Era denso, como si cada uno se preparara para algo. Poirot no perdió el tiempo con cortesías.
Dio un paso al frente y colocó una hoja de papel sobre la mesa, frente a ellos. «Esta», dijo Poirot, con voz suave pero firme, «es una carta que encontré en la habitación de Violet». Los familiares se inclinaron ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en la carta. El rostro de Lord Ashford se tensó y la expresión de Miranda se endureció, pero nadie dijo nada. Poirot continuó: «Esta carta, dirigida a usted, Lord Ashford, no está firmada. Menciona algo importante. Dice: la verdad será revelada, pero no por ti. Es críptico, pero parece claro que alguien quería silenciar a Violet». La sala permaneció en silencio durante un largo instante, mientras la familia asimilaba sus palabras. Poirot los estudió a todos, notando los sutiles cambios en sus expresiones. La mirada de Lord Ashford se volvió distante, mientras que Miranda pareció tensarse, con los dedos crispados a los costados. La mirada de Julian se dispersó nerviosamente, y la tía Eleanor tragó saliva, con un nudo en la garganta, como si las palabras fueran demasiado para ella. «Verá», dijo Poirot en voz baja, «esta carta implica que Violet sabía algo. No era tan ingenua como usted podría haber creído. Alguien quería impedirle hablar, y ese alguien era cercano a ella, quizás incluso en esta misma habitación». Lord Ashford se removió incómodo en su silla. «No sé quién pudo haber escrito eso», dijo con voz ronca, «pero no significa nada. Violet estaba preocupada. Tenía muchas cosas en la cabeza en sus últimos días». Poirot entrecerró los ojos al mirar al patriarca de la familia. «Ah, amigo mío, no debe esconderse tras su dolor. Violet no solo estaba preocupada, tenía miedo, y no murió por casualidad. Esta carta es solo una pista, una pieza del rompecabezas, y tengo la intención de resolverlo». La mirada de Lord Ashford vaciló un instante antes de apartar la mirada, como si evitara el escrutinio de Poirot. Pero Poirot ya había notado el ligero temblor en sus manos y la forma en que sus ojos se posaban en sus hijos. «Y tú, Miranda», continuó Poirot con voz serena pero penetrante, «eras la persona más unida a Violet, ¿verdad? Sin embargo, hay algo en tu mirada, algo que me dice que no eres del todo sincera conmigo». Miranda se puso rígida. Su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara. «Ya te he dicho lo que sé», respondió con frialdad. «La muerte de Violet fue una tragedia, y todos estamos de luto a nuestra manera. No necesito darte explicaciones». La mirada de Poirot se suavizó, pero solo un poco. «No, señora, no necesita explicarse, pero debe comprender que la verdad no es algo que pueda permanecer oculto. Saldrá a la luz, lo quiera o no». La tía Eleanor habló de repente, con voz temblorosa, pero cargada de cierta aspereza. «¿Qué insinúa, señor Poirot?», preguntó, aferrándose a los brazos de su silla. «¿Nos acusa? ¿A todos?». La mirada de Poirot se cruzó con la de ella y, por un breve instante, se permitió reflexionar sobre sus palabras. «No acuso a nadie, señora», dijo en voz baja. «Solo hago preguntas. Solo busco la verdad». Hubo una larga pausa antes de que Julian hablara, con la voz más alta y agitada que la de los demás. «¿Crees que es uno de nosotros, verdad? ¿Crees que todos ocultamos algo?». Dejó de pasearse y miró fijamente a Poirot. «Te dije que no sé nada. No sé qué pasó esa noche. Solo era un niño». Poirot dio un paso al frente, con voz serena pero firme. «Señor Ashford, no me malinterprete. No creo que nadie aquí carezca de motivos para ocultar la verdad. Cada uno de ustedes tiene una pieza del rompecabezas y es mi trabajo encontrarla». El rostro de Julian enrojeció y salió furioso de la habitación, murmurando algo. Miranda lo siguió con la mirada. Un destello de algo oscuro cruzó su mirada. «Ya basta», espetó Miranda. «No voy a quedarme aquí sentada mientras me interrogan. Todos estamos de luto por la muerte de Violet. No necesitamos esta inquisición». Poirot volvió su atención a Lord Ashford, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. «Monsieur Ashford, usted sabe algo», dijo Poirot en voz baja. «He visto cómo evita ciertas preguntas, cómo se estremece cuando menciono a su hermana. Ha estado ocultando algo durante años, pero ahora la verdad debe salir a la luz». El rostro de Lord Ashford palideció y sus manos volvieron a temblar. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no le salieron las palabras. Poirot se acercó. «La verdad, señor Ashford, es como la niebla de afuera. Puede que oscurezca,
Las cosas por un tiempo, pero con el tiempo se disipará, y cuando lo haga, nada quedará oculto. Por primera vez, Lord Ashford sostuvo la mirada de Poirot. La expresión del anciano era de resignación, como si supiera que ese momento era inevitable. «Tienes razón», dijo Lord Ashford en voz baja, apenas un susurro. «He estado ocultando algo, pero me temo que ya es demasiado tarde». Poirot se inclinó, con voz tranquila y firme. «Nunca es demasiado tarde, señor. Nunca es demasiado tarde para saber la verdad». Capítulo 8. El punto de inflexión emocional. Las palabras flotaban en el aire como una tormenta a punto de estallar. La admisión de Lord Ashford de haber estado ocultando algo fue a la vez un avance y un desafío. Poirot sabía que este era el momento hacia el que se dirigía la investigación. Podía presentirlo. Un cambio en la atmósfera, una carga silenciosa pero innegable que se cernía sobre la sala. La verdad estaba en el horizonte y ahora era el momento del punto de inflexión emocional. La familia se había reunido de nuevo, pero la energía en la sala era diferente. No era solo la silenciosa tormenta del exterior, era la calma antes de una revelación, una confesión o incluso un punto de quiebre. Lord Ashford había hablado, pero el misterio aún no se había resuelto. «Dígame, señor Ashford», dijo Poirot en voz baja, sentándose frente al anciano patriarca, con voz serena pero con un toque de urgencia. «¿Qué ha estado ocultando todos estos años? ¿A qué le teme tanto?» Las manos de Lord Ashford temblaban levemente mientras se aferraba a los brazos de su silla. Las arrugas de su rostro se acentuaron mientras parecía buscar las palabras adecuadas. Su mirada se dirigió nerviosamente a Miranda, que estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Había una tensión tácita entre ambos, una silenciosa batalla de voluntades que Poirot notó, pero no comentó. Yo nunca quise que esto pasara», empezó Lord Ashford con voz temblorosa. «Violet era difícil. Siempre tenía sus propias ideas y quería hacer las cosas a su manera. Estaba decidida a tomar el control de la finca, a pesar de mis objeciones». Miranda se puso rígida, pero Poirot continuó observando a Lord Ashford con la mirada fija y paciente. «No quería verla sufrir, quería protegerla», continuó Lord Ashford con la voz cada vez más suave. «Pero había fuerzas que operaban en la familia que no podía controlar». La mente de Poirot trabajaba con rapidez, reconstruyendo la dinámica familiar. Hacía tiempo que sospechaba que la muerte de Violet era algo más que una simple tragedia. Había algo oculto en la historia de la familia Ashford, un oscuro secreto enterrado durante años. «¿Qué fuerzas, señor Ashford?», preguntó Poirot. «¿De qué intentaba proteger a Violet?». Lord Ashford apartó la mirada, incapaz de sostener la de Poirot. Había culpa en sus ojos, una culpa que se remontaba a 17 años atrás. «Nunca quise que Violet se casara con Charles Willoughby», confesó Lord Ashford, pero se negó a escuchar. Creía estar enamorada de él y, sin importar lo que dijera, insistía en que él era el indicado para ella. Pero yo sabía que no era así. Willoughby solo traía problemas. Era un hombre con un pasado peligroso y violento. No quería que formara parte de su vida. La voz de Miranda cortó el aire, cortante y defensiva. «Te equivocas, padre. Nunca le diste a Violet la oportunidad de elegir por sí misma. Fuiste demasiado controlador. Ella amaba a Charles, y tú simplemente no pudiste aceptarlo». Lord Ashford se estremeció ante la acusación, pero Poirot, siempre observador, vio un destello de algo más, culpa, tal vez, o arrepentimiento en sus ojos. «No lo entiendes, Miranda», dijo Lord Ashford en voz baja, con la voz tensa. «No quería controlarla, quería protegerla. Willoughby era peligroso. Tenía mis razones para no quererlo cerca». Poirot se inclinó hacia adelante, intuyendo que la clave del misterio no residía solo en la dinámica familiar, sino en las motivaciones de Lord Ashford. «Dice que era peligroso. ¿Qué quiso decir con eso?». El rostro de Lord Ashford se ensombreció como si una sombra lo hubiera ensombrecido. Willoughby tenía deudas serias, y corrían rumores sobre sus tratos con gente de dudosa reputación.
gente que no se desentiende fácilmente cuando se le debe dinero. Temía por la seguridad de Violet y temía que, si se casaba con él, se vería arrastrada a su mundo. La mirada de Poirot se agudizó. ¿Así que intentó impedir el matrimonio? Lo intenté todo, admitió Lord Ashford con voz temblorosa. No quería que Violet fuera destruida por él, y cuando vi cómo estaba cambiando, cómo se aislaba cada vez más de la familia, intenté intervenir, pero se negó a escuchar. Era testaruda, como su madre, y no soportaba verla arruinada por ese hombre. Poirot se recostó en su silla, asimilando la nueva información. No se trataba solo de un crimen pasional. Era algo más calculado, más insidioso. Lord Ashford había intentado proteger a su hija de un hombre peligroso, pero al hacerlo, sin darse cuenta, la había alejado aún más. ¿Y qué pasó esa noche, señor Ashford?, preguntó Poirot con voz firme, pero llena de expectación. ¿Por qué fue Violet al jardín? ¿Se encontró con alguien? Lord Ashford negó lentamente con la cabeza. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza. No lo sé. No tenía ni idea de que iba a conocer a alguien, pero presentía que algo terrible iba a ocurrir. Intenté advertirle, pero no me escuchó. Debería haber hecho más. Debería haberlo impedido. Los pensamientos de Poirot se agitaban. Las piezas del rompecabezas encajaban, pero aún quedaban lagunas cruciales que debían llenarse. La dinámica familiar, la discusión entre Violet y Charles, Willoughby, la carta secreta y ahora esta confesión. El instinto protector de Lord Ashford lo había llevado a guardar secretos, pero no era el único que ocultaba cosas. La mirada de Poirot se posó en Miranda. Había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, pero su mirada era dura y su postura rígida. Había algo en su actitud que lo decía todo. Poirot ya había notado su reacción a las palabras de su padre, su fiereza al defender a Violet y Charles. Tenía sus propios motivos para proteger la memoria de su hermana, pero ¿cuáles eran? ¿Y qué papel había desempeñado en la muerte de Violet? Miranda, dijo Poirot en voz baja, rompiendo el silencio. Sabes más de lo que me dices. Sabes lo que pasó esa noche. Intuyo que ocultas algo. La expresión de Miranda cambió y, por primera vez, Poirot vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Miró a su padre, luego volvió a mirar a Poirot antes de finalmente hablar. Nunca quise que muriera, susurró con la voz quebrada, pero tenía miedo de lo que pasaría si se casaba con él. Era mi hermana, la amaba, pero no sabía qué hacer, y entonces ella murió, y no pude protegerla. La emoción en su voz era cruda, sin filtro, el peso de su culpa era casi palpable, y por un instante Poirot sintió toda la intensidad de su dolor. Había amado profundamente a su hermana, y aún así se encontraba atrapada entre el deseo de protegerla y la terrible realidad de las decisiones de Violet. No quise que pasara nada de esto, continuó Miranda, con la voz apenas un susurro, pero ahora sé que no pude protegerla de él, y no pude protegerla de mí misma. La mente de Poirot trabajaba a toda velocidad, reconstruyendo los frágiles hilos de la confesión de Miranda. Se había visto atrapada en medio de todo, intentando proteger a Violet de los peligros de Willoughby mientras ocultaba sus propios miedos y secretos. Pero no fue suficiente. Las trágicas consecuencias ya se habían desatado. La verdad, dijo Poirot en voz baja, con una voz llena de serena comprensión, suele ser lo más difícil de afrontar, pero hay que afrontarla, Miranda, y solo afrontándola podremos encontrar la paz. Miranda asintió, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, Poirot la vio no como una heredera fría y distante, sino como una hermana, una mujer que lidiaba con el peso de la pérdida. El punto de inflexión emocional había llegado. Los secretos de la familia habían quedado al descubierto, pero aún quedaba mucho por descubrir, y Poirot estaba decidido a encontrar las últimas piezas del rompecabezas. Capítulo 9. La trampa. El ambiente estaba cargado de inquietud mientras Poirot observaba a la familia Ashford. La confesión de Miranda había sido un gran avance, pero solo acentuó el misterio. Su vulnerabilidad emocional revelaba a una mujer dividida entre el amor y la culpa, pero no le proporcionó las respuestas que Poirot necesitaba.
¿Qué había sucedido exactamente entre Violet y Charles Willoughby? ¿Hasta dónde llegó la implicación de Miranda? ¿Acaso su papel en la muerte de Violet fue más allá de la simple lealtad familiar? La mente de Poirot bullía con estas preguntas mientras reconstruía meticulosamente los diversos elementos del caso. Pero como con todo gran misterio, había llegado el momento de tenderle la trampa. Sabía que solo confrontando a la familia con sus secretos, obligándola a enfrentarse a lo que habían estado ocultando, podrían encajar las últimas piezas del rompecabezas. Poirot concertó una reunión en el salón esa misma tarde. La niebla exterior se había espesado de nuevo, presionando contra las ventanas como un sudario. El salón, normalmente un lugar de refinamiento y elegancia, ahora se sentía pesado, casi claustrofóbico. Poirot había enviado a toda la familia a reunirse, sin que ninguno de ellos supiera del plan que había puesto en marcha. Se reunirían con la ilusión de hablar de la muerte de Violet, pero Poirot pretendía revelar mucho más. Lord Ashford fue el primero en llegar. Su frágil figura proyectaba una larga sombra sobre la sala. Parecía demacrado, sus movimientos lentos y pausados, como si el peso de la muerte de su hija y los secretos que había estado guardando comenzara a aplastarlo. Al sentarse, lanzó una fugaz mirada a Miranda, que aún no había entrado. La tensión entre ellos era palpable, como la calma antes de la tormenta. Miranda llegó después, con su semblante sereno como siempre, aunque tenía los ojos inyectados en sangre por el colapso emocional de la noche anterior. Se sentó junto a su padre, con la mirada fría, casi distante. Su vulnerabilidad anterior parecía haber quedado sepultada bajo una máscara de desafío. ¿Dónde está Julian?, preguntó Poirot con la voz quebrando el silencio. Había notado que el menor de los Ashford había estado notoriamente ausente desde la conversación anterior y sospechaba que la ausencia de Julian no era casual. Julian aún no ha llegado, respondió Lord Ashford con voz tensa. Está lidiando con un asunto personal. La mirada penetrante de Poirot seguía el movimiento de la sala, pero no insistió. Muy bien, dijo. Empezaremos sin él. Podrá reunirse con nosotros cuando llegue. Poirot se sentó frente a la familia, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo y la mirada firme e intensa. He dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre los acontecimientos que rodearon la muerte de Violet, y cuanto más pienso en ello, más me doy cuenta de que faltan piezas del rompecabezas, cosas que aún no se han revelado. La familia intercambió miradas inquietas, y Poirot sintió que la tensión aumentaba a cada segundo. «Ya he aprendido mucho», continuó Poirot con voz serena pero autoritaria. «Miranda, has admitido que intentaste proteger a tu hermana, pero no estabas sola en esto. Cada una de ustedes ha estado ocultando algo, una verdad que aún no han afrontado. Pero basta, es hora de que la verdad salga a la luz». La sala quedó en silencio mientras las palabras de Poirot calaban hondo. Podía ver que ahora todos estaban escuchando, pendientes de cada palabra. No basta con hablar de lo que le pasó a Violet. No, he recopilado los hechos, he observado sus acciones y ahora sé la verdad. Pero para exponerla, debo confrontarlos de una vez. Deben responder por lo que han hecho, por lo que han ocultado. Miranda se removió en su silla, agarrando con fuerza el borde del reposabrazos con los dedos. «¿De qué está hablando, señor Poirot?», Drenia preguntó en voz baja, pero con un deje de frustración. Poirot la ignoró y volvió la mirada hacia Lord Ashford. «Monsieur Ashford dijo que intentó proteger a Violet de Charles Willoughby, pero la verdad, tal como yo lo veo, es que su protección se extendió más allá de Violet. También se protegía a sí mismo». El rostro de Lord Ashford palideció y abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. «Temía que la relación de Willoughby con Violet arruinara el apellido de la familia», continuó Poirot. «Temía lo que sucedería si Violet se casaba con él, y ese miedo la llevó a tomar medidas extremas. Le ocultó cosas que podrían haber influido en su decisión. Creía, como yo sospechaba, que Willoughby tenía un lado oscuro, un lado que podría poner en peligro todo el legado de los Ashford». Los ojos de Lord Ashford parpadearon, pero permaneció en silencio, claramente reacio a confirmar o negar las acusaciones de Poirot. Poirot volvió la mirada hacia Miranda. «¿Y usted, madame, temía perder a su hermana? Temía que su decisión de casarse con Willoughby destruyera a la familia, y aún así se sentía impotente para evitarlo. Actuó no por malicia, sino por desesperación». La expresión de Miranda vaciló un instante, pero enseguida recuperó el control. «No lo entiendes», dijo con voz tensa. «Crees que quería impedirle ser feliz, pero intentaba protegerla. Quería salvarla de una vida de miseria».
La mirada de Poirot no vaciló. Hiciste lo que creías correcto, pero al hacerlo, te pasaste de la raya. Contribuiste a empujar a Violet hacia Willoughby, y cuando sintió miedo, cuando finalmente se dio cuenta del peligro que corría, ya era demasiado tarde. El peso de las palabras de Poirot se cernía sobre la sala. Lord Ashford y Miranda intercambiaron una mirada casi imperceptible, pero Poirot la percibió. Hubo un momento de silenciosa comprensión, como si padre e hija estuvieran lidiando con las consecuencias de sus actos. «¿Y qué hay de Julian?», preguntó Poirot de repente, dirigiendo la mirada hacia la silla vacía junto a Lord Ashford. «¿Dónde está?». Al mencionar el nombre de Julian, la sala pareció contener la respiración. Unos instantes después, la puerta se abrió con un crujido y Julian entró. Parecía nervioso, con las mejillas sonrojadas, pero su mirada era fría y calculadora. Sabía que esta confrontación se avecinaba. «He estado escuchando», dijo Julian en voz baja pero firme. «No estoy aquí para añadirme a tu jueguito, Poirot, pero sé lo que intentas hacer». La mirada penetrante de Poirot se cruzó con la de Julian. «¿Y qué es eso, señor Ashford?». Julian dio un paso al frente, mirando a su padre y a su hermana antes de volver a Poirot. «Intentas culparnos a todos, pero te equivocas. No tienes la visión completa». La mirada de Poirot no vaciló. «¿Crees que no sé la verdad?», Drenia preguntó en voz baja. «¿Crees que no he descubierto tus mentiras?». Julian apretó los puños. «No maté a Violet, ni tampoco mi padre ni Miranda, pero sé quién lo hizo. Conozco a la persona que más tenía que ganar con su muerte». El silencio en la sala era ensordecedor al comprender las palabras de Julian. La mente de Poirot corría, considerando todas las posibilidades, todos los participantes en este juego mortal, pero un nombre destacaba por encima de todos los demás. «Willoughby», dijo Poirot en voz baja, con un tono decidido. «Charles Willoughby». Julian asintió con tristeza. No solo iba tras Violet, iba tras la fortuna familiar, y sabía exactamente cómo conseguirla. La trampa estaba tendida. Se había tejido la red de mentiras y ahora, por fin, se había revelado la verdad. Capítulo 10. La revelación. La sala se sumió en un tenso silencio mientras las palabras de Julian flotaban en el aire, densas e innegables. La penetrante mirada de Poirot se paseaba entre los miembros de la familia Ashford, cada uno de ellos ahora sumergido en el misterio. Las piezas empezaban a encajar, y Poirot sentía que la verdad final se aclaraba. «Charles Willoughby», repitió Poirot en voz baja, pero con una certeza innegable. «El hombre que cataliza todo esto, el hombre cuyas ambiciones nunca fueron amorosas, sino de poder y dinero». Miranda se removió incómoda en su asiento, aferrándose a los reposabrazos como si estuviera a punto de levantarse e irse. El rostro de Lord Ashford palideció, sus labios apretados formando una línea apretada, su mirada fija en Julian con una expresión indescifrable. «Te lo dije», dijo Julian, con la voz que atravesaba el silencio. Willoughby buscaba algo más que a Violet. Quería la finca Ashford, necesitaba su riqueza, y cuando ella se negó a dársela, tomó cartas en el asunto. Los ojos de Poirot estaban fijos en Julian, observándolo con la intensidad de un halcón. «¿Está seguro de esto, señor Ashford?». Drenia preguntó con voz serena, pero cargada de anticipación. «¿Sabe que Willoughby estuvo involucrado en la muerte de su hermana?». Los labios de Julian se curvaron en una sonrisa sombría, y su mirada se endureció. «Sí, Poirot, lo sé. Lo sé porque lo vi la noche que murió Violet. Lo vi en el jardín, de pie junto a su cuerpo». La familia se quedó boquiabierta. Lord Ashford parecía a punto de desmayarse, mientras Miranda abría los ojos con incredulidad. La tía Eleanor, que había permanecido callada hasta ese momento, finalmente habló con voz temblorosa. «Julian, ¿estás seguro? ¿Estás diciendo que Charles Willoughby estuvo allí esa noche? ¿Que él mató a Violet?». Julian asintió con la mandíbula apretada por la ira y el arrepentimiento. «Estaba en el jardín cuando Violet salió esa noche. La seguí. Quería que no lo viera. Sabía que algo andaba mal, pero cuando llegué,
Ya era demasiado tarde. Willoughby ya estaba de pie junto a ella, con las manos cubiertas de sangre. Me vio y me amenazó. La expresión de Poirot no cambió, pero su mente trabajaba a toda velocidad, procesando la nueva información. ¿Y qué dijo, señor Ashford? ¿Qué le dijo Willoughby? La voz de Julian se quebró por un momento. El peso de sus recuerdos lo abrumaba. Me dijo que me callara, que si decía algo, arruinaría a toda la familia. Dijo que lo hacía por la familia, que él se encargaría de ello y que todos estaríamos mejor. Poirot se recostó en su silla, con la mente acelerada. Todo lo que Julian había dicho tenía sentido, pero también generaba más preguntas. Y aún así, guardó silencio, señor Ashford. ¿Cuánto tiempo? La mirada de Julian se posó en su padre y Poirot pudo ver la ira que bullía bajo la superficie. No sabía qué hacer. Tenía miedo. No quería avergonzar a la familia, exponer todo por lo que habíamos trabajado. Y además, pensé que todo había terminado. Pensé que Willoughby nos había dejado atrás. Pero se equivocó. Intervino Poirot con voz tranquila pero firme. Se equivocó porque Willoughby nunca se fue. Permaneció oculto, esperando, acechando en las sombras, y ahora, después de todos estos años, la verdad ha salido a la luz. Lord Ashford finalmente habló, con la voz débil y quebrada. Julian, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste antes? No pude, respondió Julián, con la mirada fría pero llena de arrepentimiento. No pude obligarme a destruirte, padre. Pero ahora me doy cuenta. He guardado este secreto durante demasiado tiempo. Necesito arreglarlo. Necesito evitar que esto nos destruya a todos. Poirot se puso de pie y paseó lentamente por la habitación, con las manos cruzadas a la espalda, mientras asimilaba las revelaciones de la familia. Todo encajaba a la perfección. La muerte de Violet Ashford no había sido un acto violento fortuito. Había sido un asesinato premeditado, orquestado por un hombre que solo buscaba el control de la herencia de los Ashford. Willoughby había usado el amor de Violet como arma, y cuando ella se negó a obedecer, la mató sin dudarlo. «Y ahora», dijo Poirot en voz baja, «es hora de poner fin a esto. Sabemos quién lo hizo, sabemos por qué sucedió, pero queda una última pieza del rompecabezas por descubrir». Lord Ashford miró a Poirot con confusión y desesperación en los ojos. «¿Qué quiere decir? ¿Quién más está involucrado? Sabemos que Willoughby la mató». La mirada de Poirot permaneció firme, mientras su mente analizaba las últimas etapas de la investigación. «No solo Willoughby, señor Ashford. No, creo que hay otra persona implicada en esto. Una persona que se ha estado escondiendo entre bastidores, manipulando los acontecimientos para asegurarse de que las acciones de Willoughby nunca se descubrieran». Siguió un largo silencio, mientras Poirot volvía la mirada hacia Miranda. Por primera vez, ella no lo miró a los ojos. Se removió incómoda en su silla, pálida y con la respiración entrecortada. La voz de Poirot era tranquila, pero llena de una fría certeza. «Usted, Madame Ashford, usted lo sabía. Usted sabía la verdad». Los ojos de Miranda se encontraron con los suyos, y por un breve instante, Poirot vio cómo la máscara de control se resquebrajaba. Había miedo en sus ojos, un miedo que no podía ocultar. Yo no maté a Violet», dijo rápidamente con voz temblorosa. «Jamás la habría matado». «No», respondió Poirot con calma. «No la mataste, pero protegiste a Willoughby, guardaste su secreto, le mentiste a tu padre, a tu familia, a mí. No querías perder tu lugar en la familia, tu herencia. Temías que, si se supiera la verdad, te quedarías sin nada». Los labios de Miranda temblaron y miró a su padre, como implorando en silencio su comprensión. Pero no había consuelo en sus ojos. Ahora podía ver la verdad, tal como Poirot la había revelado con tanta maestría. Tú no lo entiendes», susurró Miranda, con lágrimas finalmente acumulándose en sus ojos. «Intentaba proteger todo lo que teníamos. Violet no me escuchaba, y no podía dejar que lo destruyera todo». La mirada de Poirot se suavizó levemente, pero su voz se mantuvo firme. «No se trata de protección, Madame Ashford.
Se trata de la verdad, y es la verdad la que nos ha traído aquí. Los hombros de Miranda se hundieron, y por primera vez el muro que había construido a su alrededor se derrumbó. Permaneció allí sentada, derrotada, con el rostro oculto entre las manos, mientras el peso de sus acciones finalmente se hacía sentir. Poirot se volvió hacia los demás, en voz baja pero tajante. Es hora de confrontar a Willoughby. Es hora de llevarlo ante la justicia por el asesinato de Violet Ashford. Lord Ashford, aunque devastado, asintió lentamente, con el rostro sombrío. «Sí», dijo en voz baja. «Debemos hacerlo. Debemos impedir que siga causando daño». La verdad finalmente había sido revelada. El papel de Willoughby en el asesinato de Violet ya no era un misterio, pero ahora Poirot tenía una última tarea: confrontar al hombre que había destrozado a esta familia y asegurar que se hiciera justicia. Capítulo 11. El reflejo. El salón, antes lleno de la densa presencia de los secretos de la familia Ashford, ahora parecía más vacío. La tormenta había pasado y un frágil silencio flotaba en el aire, roto solo por él. Crepitar del fuego. Poirot, de pie junto a la ventana, observaba cómo los últimos vestigios de niebla se disipaban bajo la fría luz de la tarde. La familia Ashford, rota, desgarrada y expuesta, finalmente había comenzado a afrontar la verdad. Pero incluso cuando las piezas del rompecabezas habían encajado, Poirot sabía que el enfrentamiento final con Charles Willoughby era inevitable. Se apartó de la ventana y miró a la familia reunida. Lord Ashford, con el rostro lleno de vejez y arrepentimiento, estaba sentado en su silla, con la mirada hundida. Miranda, sentada rígidamente a su lado, aún no había recuperado la compostura. Su rostro aún estaba marcado por la carga emocional de las últimas horas. Julian, aunque aparentemente tranquilo, estaba visiblemente conmocionado. Sus dedos golpeaban nerviosamente el reposabrazos. La tía Eleanor, que había permanecido como una observadora silenciosa durante todo el evento, ahora parecía la más retraída de todos, con la mirada distante. Poirot dejó que el silencio se instalara, mientras su mirada penetrante escudriñaba la sala. Era hora de reflexionar. El arrebato emocional, las confesiones, las revelaciones, todo había conducido a este momento, y sin embargo, a pesar de todo lo descubierto, aún quedaba una pregunta por responder. ¿Por qué habían guardado silencio durante tanto tiempo? ¿Por qué habían permitido que el asesino de Violet saliera impune? «Verá», comenzó Poirot con voz mesurada y tranquila. «Hay algo más que debo abordar antes de confrontar a Willoughby. Hay un último asunto. Un aspecto de este caso que me ha preocupado desde el principio». Caminó lentamente por la habitación sin apartar la vista de la familia. «A lo largo de mi investigación los he observado a todos, escuchado sus palabras y observado sus reacciones. He visto culpa, arrepentimiento y miedo, pero hay algo que no he visto: un sentido de responsabilidad. Todos sabían, de alguna manera, lo que estaba sucediendo. Todos tenían los medios para detenerlo, y sin embargo, ninguno actuó». Los ojos de Lord Ashford parpadearon y Miranda bajó la mirada, como si le avergonzara encontrarse con la mirada penetrante de Poirot. Poirot continuó, con la voz cada vez más fuerte. «Usted, señor Ashford, intentó proteger a Violet ocultándole la verdad. Creyó que, protegiéndola de la verdadera naturaleza de Willoughby, podría preservarla, pero al hacerlo, la expuso a un peligro mayor. Permitió que Willoughby la manipulara, que la controlara. Podría haberlo impedido, pero no lo hizo». Lord Ashford se estremeció ante la veracidad de las palabras de Poirot, pero no podía negarlo. Estaba demasiado absorto en sus propios miedos y arrepentimientos como para ver el panorama general. «¿Y tú, Miranda?», dijo Poirot volviéndose hacia ella. «Creías proteger a tu hermana, pero te estabas protegiendo a ti misma. Querías aferrarte a lo que tenías, a lo que creías que te pertenecía por derecho. No soportabas perder tu lugar, tu herencia, el legado de tu familia. Permitiste que el miedo nublara tu juicio y, al final, eso condujo a la muerte de Violet». Miranda se estremeció. Sus dedos temblaban al aferrarse a los reposabrazos. «No quise que pasara. Nunca quise que muriera», susurró con la voz entrecortada. Poirot asintió, reconociendo sus palabras, pero su mirada permaneció firme. «No, no lo hiciste, pero fue tu silencio, tu inacción, lo que permitió que se desencadenara la tragedia». La tía Eleanor, cuyo rostro había sido una máscara de expresión indescifrable, finalmente habló con voz quebradiza y tensa. «No tenía ni idea.
dijo en voz baja, como para sí misma. Nunca imaginé que era Willoughby. Sabía que había cosas pasando, cosas que no cuadraban, pero nunca pensé que terminaría así. Ojalá lo hubiera sabido. Ojalá hubiera podido detenerlo. La mirada de Poirot se suavizó un instante, pero solo un instante. Debería haber hablado, señora. Debería haber cuestionado su silencio. Julián, que había estado observando en silencio el intercambio, habló ahora, en voz baja pero firme. ¿Crees que no intenté detenerlo? Vi cómo se comportaba con él, pero nadie me escuchaba. Nadie me tomaba en serio. Todos estaban tan cegados por sus propios problemas, sus propios miedos, que no podían ver lo que tenían delante. Poirot volvió su atención hacia él, con expresión inmutable. Y por eso guardó silencio, señor Ashford. Esperó, esperando que se le pasara, esperando que Willoughby se marchara y que Violet estuviera a salvo. Pero sabía la verdad, la vio y no hizo nada. Julián se removió en su asiento, apretando la mandíbula. Era un niño, dijo en voz baja, casi como si intentara convencerse a sí mismo. No sabía qué hacer. Tenía demasiado miedo de hablar. Poirot respiró hondo y bajó la voz. El miedo, señor, es enemigo de la verdad, pero la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Y ahora, la verdad está aquí. Ha salido a la luz. Todos ustedes contribuyeron a la muerte de Violet, ya sea por silencio, inacción o miedo. Pero ahora es el momento de afrontarlo, de aceptar que el pasado es irreversible, y solo entonces podrán empezar a sanar. La sala estaba cargada con el peso de sus palabras, y la culpa colectiva se cernía sobre ellos como una nube oscura. Nadie habló durante un buen rato. Era como si todos estuvieran lidiando con la enormidad de lo que habían permitido que sucediera. Poirot observó la sala, observando los rostros destrozados de la familia, y asintió para sí. Había dicho la verdad. Ahora era su responsabilidad afrontar las consecuencias de sus actos. Y ahora, dijo Poirot en voz baja, con un tono definitivo, debemos enfrentarnos a Charles Willoughby. El momento había llegado. La verdad había salido a la luz. La familia Ashford había sido desenmascarada. Su papel en la muerte de Violet se había revelado. Y, sin embargo, faltaba un último paso: encontrar a Willoughby, arrestarlo y obligarlo a afrontar las consecuencias de sus actos. Poirot estaba seguro de una cosa: no se detendría hasta que Willoughby compareciera ante la justicia. Capítulo 11. El reflejo. El salón, antes lleno de la densa presencia de los secretos de la familia Ashford, ahora parecía más vacío. La tormenta había pasado y un frágil silencio flotaba en el aire, roto solo por el crepitar del fuego. Poirot, de pie junto a la ventana, observaba cómo los últimos vestigios de niebla se disipaban bajo la fría luz de la tarde. La familia Ashford, rota, desgarrada y expuesta, finalmente había comenzado a afrontar la verdad. Pero incluso cuando las piezas del rompecabezas habían encajado, Poirot sabía que el enfrentamiento final con Charles Willoughby era inevitable. Se apartó de la ventana y miró a la familia reunida. Lord Ashford, con el rostro lleno de vejez y arrepentimiento, estaba sentado en su silla, con la mirada hundida. Miranda, sentada rígidamente a su lado, aún no había recuperado la compostura. Su rostro aún estaba marcado por la carga emocional de las últimas horas. Julian, aunque aparentemente tranquilo, estaba visiblemente conmocionado. Sus dedos golpeaban nerviosamente el reposabrazos. La tía Eleanor, que había permanecido como una observadora silenciosa durante todo el evento, ahora parecía la más retraída de todos, con la mirada distante. Poirot dejó que el silencio se instalara, mientras su mirada penetrante escudriñaba la sala. Era hora de reflexionar. El arrebato emocional, las confesiones, las revelaciones, todo había conducido a este momento. Y sin embargo, a pesar de todo lo descubierto, aún quedaba una pregunta por responder. ¿Por qué habían guardado silencio durante tanto tiempo? ¿Por qué habían permitido que el asesino de Violet saliera impune? Verá, comenzó Poirot con voz mesurada y tranquila. Hay algo más que debo abordar antes de confrontar a Willoughby. Hay un último asunto, un aspecto de este caso que me ha preocupado desde el principio. Caminó lentamente por la habitación, sin apartar la vista de la familia. A lo largo de mi investigación, los he observado a todos, escuchado sus palabras y observado sus reacciones. He visto culpa, arrepentimiento y miedo, pero hay algo que no he visto.
un sentido de responsabilidad. Todos sabían, de alguna manera, lo que estaba sucediendo. Todos tenían los medios para detenerlo, y sin embargo, ninguno actuó. Los ojos de Lord Ashford parpadearon y Miranda bajó la mirada, como si le avergonzara encontrarse con la mirada penetrante de Poirot. Poirot continuó, con la voz cada vez más fuerte. Usted, señor Ashford, intentó proteger a Violet ocultándole la verdad. Creyó que, protegiéndola de la verdadera naturaleza de Willoughby, podría preservarla. Pero al hacerlo, la expuso a un peligro mayor. Permitió que Willoughby la manipulara, que la controlara. Podría haberlo impedido, pero no lo hizo. Lord Ashford se estremeció ante la veracidad de las palabras de Poirot, pero no podía negarlo. Estaba demasiado absorto en sus propios miedos y arrepentimientos como para ver el panorama general. «Y tú, Miranda», dijo Poirot volviéndose hacia ella. «Creías proteger a tu hermana, pero te estabas protegiendo a ti misma. Querías aferrarte a lo que tenías, a lo que creías que te pertenecía por derecho. No soportabas perder tu lugar, tu herencia, el legado de tu familia. Permitiste que el miedo nublara tu juicio y, al final, eso condujo a la muerte de Violet». Miranda se estremeció. Sus dedos temblaban al aferrarse a los reposabrazos. «No quise que pasara. Nunca quise que muriera», susurró con la voz entrecortada. Poirot asintió, reconociendo sus palabras, pero su mirada permaneció firme. «No, no lo hiciste, pero fue tu silencio, tu inacción, lo que permitió que se desencadenara la tragedia». La tía Eleanor, cuyo rostro había sido una máscara de expresión indescifrable, finalmente habló con voz quebradiza y tensa. «No tenía ni idea», dijo en voz baja, como para sí misma. «Nunca imaginé que era Willoughby. Sabía que había cosas pasando, cosas que no cuadraban, pero nunca pensé que terminaría así. Ojalá lo hubiera sabido. Ojalá hubiera podido detenerlo». La mirada de Poirot se suavizó un instante, pero solo un instante. «Debería haber hablado, señora. Debería haber cuestionado su silencio». Julián, que había estado observando en silencio el intercambio, habló ahora, en voz baja pero firme. «¿Crees que no intenté detenerlo? Vi cómo se comportaba con él, pero nadie me escuchaba, nadie me tomaba en serio. Todos estaban tan cegados por sus propios problemas, sus propios miedos, que no podían ver lo que tenían delante». Poirot volvió su atención hacia él con expresión inmutable. «Y por eso guardó silencio, señor Ashford. Esperó, esperando que se le pasara, esperando que Willoughby se marchara y que Violet estuviera a salvo. Pero sabía la verdad. La vio y no hizo nada». Julián se removió en su asiento, apretando la mandíbula. «Era un niño», dijo en voz baja, casi como si intentara convencerse a sí mismo. No sabía qué hacer. Tenía demasiado miedo de hablar. Poirot respiró hondo y bajó la voz. «El miedo, señor, es enemigo de la verdad, pero la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Y ahora la verdad está aquí. Ha salido a la luz. Todos ustedes contribuyeron a la muerte de Violet, ya sea por silencio, inacción o miedo. Pero ahora es el momento de afrontarlo, de aceptar que el pasado es irreversible, y solo entonces podrán empezar a sanar». La sala estaba cargada con el peso de sus palabras, y la culpa colectiva se cernía sobre ellos como una nube oscura. Nadie habló durante un buen rato. Era como si todos estuvieran lidiando con la enormidad de lo que habían permitido que sucediera. Poirot observó la sala, observando los rostros destrozados de la familia, y asintió para sí. Había dicho la verdad, ahora era su responsabilidad afrontar las consecuencias de sus actos. «Y ahora», dijo Poirot en voz baja, con un tono definitivo, «debemos enfrentarnos a Charles Willoughby». El momento había llegado. La verdad había salido a la luz. La familia Ashford había sido desenmascarada. Su papel en la muerte de Violet se había revelado. Y, sin embargo, faltaba un último paso: encontrar a Willoughby, arrestarlo y obligarlo a afrontar las consecuencias de sus actos. Poirot estaba seguro de una cosa: no se detendría hasta que Willoughby compareciera ante la justicia. Capítulo 13. La pieza final. La mansión Ashford estaba ahora inquietantemente silenciosa. La tensión que antaño se había apoderado de los pasillos se había disipado con el arresto de Charles Willoughby.
La familia se había visto obligada a procesar la magnitud de la verdad que había salido a la luz, la destrucción de sus fachadas, cuidadosamente construidas. Poirot sabía que la familia Ashford nunca volvería a ser la misma. Los acontecimientos de los últimos 17 años los perseguirían para siempre, incluso si la verdad los hubiera liberado. Sin embargo, mientras Poirot permanecía fuera de la mansión, con el frío intenso del atardecer azotándole la piel, sintió una sensación de finitud. El caso se había resuelto y se había hecho justicia. Willoughby sería juzgado por el asesinato de Violet Ashford y la familia Ashford, por fin, podría empezar a sanar las heridas del pasado. Pero Poirot sabía que faltaba una última cosa por hacer, una última pieza del rompecabezas. Se giró para encarar la imponente mansión, recorriendo con la mirada la fachada, ahora silenciosa y silenciosa. La noche había caído por completo y las ventanas de la imponente finca estaban oscuras. El destello de la luz de las velas se había extinguido. Dentro, la familia se había retirado a sus respectivas habitaciones, con el peso de la verdad sobre ellos. Pero para Poirot, el viaje no había terminado. Aún le quedaba una última cosa por considerar. Más temprano ese día, después del arresto de Willoughby Poirot, se sentó solo un momento en la sala, reflexionando sobre el caso. Se hizo una pregunta. ¿Era realmente Willoughby el único responsable de la muerte de Violet? La verdad, como había descubierto, tenía múltiples matices. La familia había contribuido, a su manera, a la tragedia. Cada uno había ocultado algo, cada uno había fallado en actuar cuando más importaba. Pero un detalle lo había estado rondando desde que reveló la verdad a la familia. La confesión de Miranda, su colapso emocional, había sido crucial, pero hubo algo que ella dijo que se le quedó grabado. «No quería perderla», susurró Miranda, con el rostro desfigurado por el peso de sus palabras. «No quería perder todo lo que teníamos». En ese momento, Poirot comprendió algo profundo. El dolor de Miranda no era solo por Violet, sino por la pérdida de su lugar en la familia. No solo lloraba la muerte de su hermana, sino la destrucción de su propio mundo. La riqueza, el legado y el estatus de la familia Ashford habían sido demasiado importantes para ella como para dejarlos ir, ni siquiera por amor. Poirot había pasado la tarde pensando cuidadosamente en esto. ¿Miranda era realmente una víctima de las circunstancias o había algo más profundo, algo oculto bajo la superficie? Había regresado a Ashford Manor, de pie, justo al otro lado de sus imponentes puertas, observando cómo se desenvolvía la noche. Había que encontrar la última pieza del rompecabezas, y no estaba en manos de Willoughby, sino en las acciones de un último miembro de la familia. Poirot entró en la mansión, moviéndose en silencio. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío. Las luces estaban atenuadas. La mansión estaba vacía, salvo por la familia y el personal. Se dirigió de nuevo al salón, donde Miranda había estado sentada antes, con el rostro convertido en una máscara indescifrable. Al entrar, la vio sentada junto al fuego, con las manos cruzadas sobre el regazo. Tenía la mirada perdida, absorta en sus pensamientos, con expresión distante. No lo había oído entrar. Por un instante, Poirot se quedó inmóvil, observándola. «Señora Ashford», dijo Poirot en voz baja, rompiendo el silencio con su voz. Miranda lo miró, sobresaltada, pero recobró la compostura rápidamente. «Señor Poirot», dijo con voz firme, pero con un matiz de incertidumbre, quizás, o miedo. Poirot la observó atentamente, buscando en su rostro señales de emoción. «Ha pasado por mucho, lo sé», dijo con voz serena. «Pero hay una última cosa que debemos discutir. Algo que aún no ha revelado». El rostro de Miranda se iluminó de sorpresa. «Te lo he contado todo», dijo rápidamente, con voz defensiva. Poirot dio un paso al frente, sin apartar la mirada de ella. «No, señora, hay una cosa que no me ha dicho. Una cosa que creo que aún mantiene oculta». Miranda entrecerró los ojos levemente y por un instante Poirot creyó que se derrumbaría bajo el peso de sus palabras, pero se mantuvo firme. «No sé qué quiere decir», dijo, con una voz apenas susurrante. Poirot hizo una pausa, observándola atentamente. «Habló de pérdida, Madame Ashford. Habló del miedo a perder a Violet, a perderlo todo. Pero hay más, ¿no es así?» Los labios de Miranda temblaron y por un breve instante Poirot vio la vulnerabilidad tras su máscara. Sus ojos brillaron de emoción, arrepentimiento, quizás,
o culpa. Quería protegerla, ¿verdad?, dijo Poirot en voz baja. Quería salvarla de la influencia de Willoughby, pero al hacerlo, la puso en un peligro aún mayor. No solo la mantuvo alejada de él, sino que manipuló sus decisiones. Miranda apartó la mirada, con la respiración entrecortada. Se mordió el labio, como si intentara contenerse, pero las palabras finalmente se le escaparon. Pensé que la estaba salvando, susurró con la voz cargada de emoción. Pensé que si podía mantenerla alejada de él, evitar que se casara con él, todo estaría bien, pero no lo entendía, no me daba cuenta de que la estaba acercando más a él. Poirot asintió lentamente. Se estaba protegiendo, Madame Ashford. Temía perderlo todo, el legado familiar, la riqueza, el control. No podía desprenderse de lo que era tan importante para usted. Miranda hundió los hombros y durante un largo instante guardó silencio. Poirot esperó, dándole el tiempo necesario para procesar sus palabras. «Fui egoísta», dijo finalmente, con la voz entrecortada. «Quería mantenerla a salvo, sí, pero también quería conservar mi lugar en el mundo. Quería aferrarme a todo, y la perdí en el proceso». Poirot asintió. Su expresión se suavizó. «No fue usted la única que perdió, Madame Ashford, pero ahora debe vivir con las consecuencias de sus actos». Por primera vez, Miranda sostuvo su mirada, y en sus ojos, Poirot vio un destello de comprensión, un reconocimiento de su propio papel en la tragedia. «No hay nada más que decir», dijo en voz baja, con resignación. «La verdad ha salido a la luz, y lo he perdido todo». Poirot permaneció allí un largo instante, dejando que el silencio se cerniera entre ellos. Era evidente que Miranda comprendía el peso de sus actos, pero solo el tiempo diría si podría soportarlos o no. «No puede deshacer el pasado, Madame Ashford», dijo Poirot en voz baja, «pero sí puede elegir cómo seguir adelante. Eso es todo lo que podemos hacer». Dicho esto, Poirot se giró y caminó hacia la puerta. Al llegar al umbral, se detuvo y la miró por última vez. El rostro de Miranda aún estaba contraído por el peso del dolor, pero había algo más, algo que se asemejaba a la aceptación. La verdad había sido revelada, y ahora era el momento de que cada uno asumiera las consecuencias, de seguir adelante con lo aprendido. Pero al salir Poirot al fresco aire nocturno, supo una cosa con certeza: la familia Ashford nunca volvería a ser la misma, y él tampoco lo haría. Capítulo 14. La conclusión. El día siguiente al arresto de Charles Willoughby amaneció despejado, pero para Poirot el aire parecía pesado, cargado con el peso de todo lo que se había revelado en los últimos días. La mansión Ashford permanecía silenciosa en la distancia, el mismo lugar que había sido escenario de tanto dolor y secretismo. Durante años, la finca había albergado sus oscuras verdades, pero ahora, con Willoughby bajo custodia y la familia Ashford obligada a afrontar su propia complicidad, las sombras comenzaban a disiparse. Poirot había cumplido su tarea, el asesino había sido capturado, el rompecabezas, antes enredado con mentiras y engaños, se había resuelto. Pero el capítulo final de esta investigación iba más allá de llevar a un asesino ante la justicia. Se trataba de ver las repercusiones de los secretos descubiertos, de las verdades que salen a la luz. Sentado en su habitación de la posada local, Poirot repasó mentalmente los acontecimientos. Las pistas estaban dispersas, pequeñas y aparentemente insignificantes. Cartas, poesía extraviada, gestos de miedo y culpa. Pero en su cuidadoso análisis todas encajaron como las piezas de un complejo rompecabezas. Y cuando reunió a la familia en el salón, cuando Willoughby se vio obligado a afrontar las consecuencias de sus actos, todo culminó en un momento de innegable claridad. Pero Poirot no era de los que se dejaban llevar por la autocomplacencia. Su mente ya estaba dando vueltas, pasando de los detalles del caso a las reflexiones más amplias que éste inspiraba, porque, aunque el asesino fue capturado y el caso resuelto, aún quedaban vidas que recoger los pedazos del desastre que habían dejado atrás. La familia Ashford, destrozada por años de mentiras y secretos, tendría que reconstruirse. Lord Ashford, un hombre desgarrado por el arrepentimiento, probablemente tendría que vivir con la certeza de que sus acciones, impulsadas por el miedo,
asesinato habían provocado la muerte de su hija. Miranda, aunque había encontrado algo de verdad, tendría que asumir su papel en el trágico final de Violet. Julian, el menor, aunque no participó en lo peor, quedaría marcado para siempre por saber que había sabido la verdad y la había ocultado durante tanto tiempo. Y Poirot, siempre observador, sabía que este caso lo acompañaría durante algún tiempo. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se levantó y abrió la puerta para revelar el rostro familiar del inspector Grange, el agente asignado al caso de Willoughby. Señor Poirot, dijo el inspector con voz respetuosa, pero con un dejo de admiración. Vengo a informarle que las autoridades se están ocupando de Willoughby. Lo han llevado a comisaría y ha comenzado el interrogatorio. Sus cómplices también están siendo investigados. Las pruebas que ha reunido garantizarán que no escape a la justicia. Poirot asintió, con el rostro tan sereno como siempre. Es una cuestión de procedimiento, señor, pero confío en que se hará justicia, como debe ser. El inspector hizo una pausa antes de volver a hablar, mirando a Poirot con curiosidad. «Sabe, Poirot, debo admitir que no entendí del todo qué hacía cuando llegó aquí. Al principio parecía que simplemente estaba reconstruyendo la trágica historia de una familia, pero usted lo vio, ¿verdad? Vio las grietas antes que nadie». Poirot sonrió suavemente, en un discreto reconocimiento a la perspicacia del inspector. «Sí, señor, lo vi. Y no fueron solo las grietas las que vi, sino cómo habían estado ocultas, tras capas de orgullo y culpa. Siempre es lo mismo. La gente cree que puede enterrar la verdad, pero ésta siempre encuentra la manera de salir a la superficie». El inspector asintió pensativo. «Y lo expuso todo. No les dio más opción que afrontarlo». La sonrisa de Poirot se desvaneció levemente al mirar por la ventana hacia Ashford Manor. «La verdad es algo poderoso, señor. Puede destruir, pero también sanar. La familia Ashford nunca volverá a ser la misma, y sin embargo, ahora tendrán la oportunidad de reconstruir. La carga del pasado es pesada, pero es suya». El inspector pareció comprender, pero había algo más en su mirada. Un destello de respeto, quizá, o quizá algo más profundo. «Les ha dado esa oportunidad, Poirot. Dudo que la hubieran enfrentado sin usted». Poirot se volvió hacia el inspector, con voz serena pero llena de seguridad. «Al final, son las propias personas las que deben elegir entre afrontar la verdad o seguir ocultándola. Lo único que hago es arrojar luz sobre lo que se ha ocultado en la oscuridad». El inspector Grange se quedó de pie un momento, procesando en silencio las palabras. «Bueno, Poirot, ya ha cumplido con su parte, y supongo que es hora de que pase a su siguiente caso, como siempre». Poirot asintió levemente, como si se confirmara algo. «Sí, ya es hora, pero cada caso, cada misterio, me enseña algo, y este me ha enseñado las consecuencias de la inacción, del silencio. Me ha mostrado cómo las decisiones más pequeñas pueden moldear el curso de una vida, para bien o para mal». Mientras Poirot buscaba su abrigo, el inspector le dirigió una última mirada de admiración. «Tiene razón, Poirot, y debo decir que siempre es un privilegio verte trabajar, no solo como detective, sino como alguien que comprende las cosas más profundas, la naturaleza humana que subyace a todo». Poirot se ajustó el abrigo con expresión pensativa. «Gracias, señor, pero no es a mí a quien debe agradecer. El verdadero trabajo lo hacen quienes deciden afrontar la verdad». Dicho esto, Poirot salió al fresco aire de la tarde y el peso del caso finalmente se asentó en una tranquila sensación de cierre. Mientras se dirigía a la estación de tren, no pudo evitar reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. La familia Ashford había sido un ejemplo perfecto de cómo la búsqueda del poder, el amor y el miedo podían nublar el juicio, pero al final la verdad prevaleció y se hizo justicia. El mundo exterior estaba quieto, silencioso, a la espera de que surgiera el siguiente misterio. Poirot estaba preparado para lo que fuera, pero por ahora, al subir al tren hacia su próximo destino, se permitió un raro momento de satisfacción, un trabajo bien hecho.